Darío, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos junto a Ronnie Fuchs, haciendo con Fundamento Criollo, abriendo esta tercera temporada. Darío, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? A ver, a ver. Bueno, a veces, a veces puede ocurrir que no estemos, o que no nos esté escuchando, Yo o... los escucho bien, Ah, sí, compañeros. ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás, Darío? Bien, bien, muy bien. Bueno, y acá estamos criollando la mañana a la distancia en este ISPA que amamos y que tiene tantas dificultades, ¿no? Exactamente, exactamente, Darío. Por eso te convocamos, porque creo que no hace falta ir muy lejos, ¿no? Para comenzar a preocuparse con los primeros anuncios que desarrolló ya durante el mes de diciembre. Y bueno, no cambia la lógica, ¿no? Está empujando y presionando el Congreso Javier Milei para que se apruebe una ley ómnibus. En el camino tenemos el tratamiento de una bicameral que irá revisando lo que es el decreto de necesidad y urgencia. Creo que hoy se va a Davos. ¿Qué reflexiones podés compartirnos de este tiempo que nos toca vivir a los argentinos? Quería, si me permitís, quería empezar un pasito para atrás en todo esto, porque si bien en ciencias sociales y en periodismo, primero no hay que opinar con el diario del lunes, porque lo que se podría haber hecho, evidentemente no se hizo, y entonces, bueno, con el diario del lunes en un café todos tenemos las cartas para ganar en el truco. Y también porque durante bastante tiempo en ciencias sociales se trató de comparar a la sociedad con un organismo como si fuera un cuerpo. Entonces la cabeza es la clase dirigente, el cuerpo hace no sé qué, los obreros son los brazos, y entonces armónicamente el cuerpo social funciona, ¿no? Homologándolo al cuerpo humano. Sin embargo, hay una figura que a mí me gusta usar para tratar de arrancar, que es la siguiente. Si vos tenés un paciente, ¿no? En este caso sería la sociedad, y vos errás en el diagnóstico, naturalmente vas a errar en la medicación que precisas usar, o sea, en la terapia que precisas usar para enfrentar esa patología. Entonces, si vos decidís no hacer el estudio y la investigación que corresponde, y muy livianamente y sin investigar al paciente, decís que tiene una inflamación o una gripecita, cuando el paciente por ahí lo que tiene es un tumor, naturalmente una aspirina no va a solucionar el problema. Entonces, cuando se habla en torno a cuál es el problema de la Argentina, el problema fiscal, el gasto, etcétera, etcétera, pareciera ser que esta administración, la actual, la anterior y tal vez la anterior, siempre están mirando al paciente desde el escritorio y la silla sin auscultarlo. Perdón, no la imagen que estoy usando, pero a donde quiero llegar es a esto. ¿En qué momento la Argentina tiene un descalabro del déficit fiscal? ¿O en qué momentos, para decirlo en plural? Ese momento es fundante en 1975 con y a partir del Rodrigazo, en el gobierno de Isabelita, y continuó, por supuesto, porque eso fue el Rodrigazo, fue el primer paso del golpe económico que siguió con José Alfredo Martínez de Oz del 76 en adelante. El proceso de desestructuración de la economía argentina, de quiebre del tejido social y de endeudamiento externo e interno fue inédito. Tan inédito, tan inédito, que nunca, y en el nunca me hago cargo, nunca se hizo la investigación o las investigaciones que hacían falta para determinar qué deudas eran legítimas y qué deudas eran ilegítimas. Y como cualquier hijo de vecino, vos, quien nos está escuchando,
si vos tenés una deuda con una cooperativa, con el banco, con una mutual o con un súper o con quien sea, decís, bueno, yo lo debo. Lo que necesito es que me digan cómo lo puedo pagar porque tengo tal problema. Pero lo que debo, no lo que debo, no lo que no debo. Repito, lo que debo. Este desastre comenzó a fines del 75 y especialmente, reitero, durante la dictadura. Y luego se terminó de convalidar en la década del 90 con el desguace del Estado. Mira, yo hoy tengo que abundar en cifras que estuve buscando para poder dialogar esto, para luego responderte, tal vez un poco sobre el final de este encuentro, de por qué estamos hoy escuchando todos los días que lo que hace falta es un gran sacrificio. Hay que sufrir, hay que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, no se sabe cuánto, porque la historia del segundo semestre, durante la gestión Macri, ya la escuchamos, todo iba a ocurrir en el segundo semestre y pasaron 3, 4 años y en el segundo semestre no ocurrió nada. Pero bueno, al momento en que termina la dictadura militar y previo a la estatización de la deuda, porque hubo una estatización de deuda privada que todos nos debimos hacer cargo, se estatizó esa deuda privada. La deuda privada era de poco más de 16.000 millones de dólares. De eso, la mitad era de empresas que hoy están en la cúpula empresarial dominante de la Argentina. Te digo algunos nombres, porque, repito, la deuda de esas empresas a la salida de la dictadura militar fue estatizada. Nos hicimos cargo de las deudas de tu vecino que vive al lado, no de la tuya. Ahora que se habla con la mía, con la tuya. Sí, con la mía pago tu deuda. Por ejemplo, Celulosa Argentina, el grupo Pérez Companc, el grupo Socma, que es Macri, los Macri, Asindar, Techint, Banco Galicia, FATE, Citibank, Fiat, Juan Minetti, Pirelli, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Bunge y Born, Cargill, Loma Negra, Arcor. Te dije los principales nombres de deudas que esas empresas privadas tenían durante la dictadura militar y que fue estatizada. O sea, con la tuya, con la mía de hoy, pagamos desde el año 82, 83 en adelante, 40 años, pagamos la de ellos. Eso también, Darío, para desmistificar también aquello del buen empresario, el habilidoso, el que tiene gran olfato para los negocios. Muchas veces no ocurre eso. Los que más guita concentran es porque estafan al Estado argentino, no porque tienen una gran cintura para los negocios. Algunos tienen cintura y lamentablemente son o prebendarios del Estado o se hacen cargo del Estado para poder lavar todo esto. La realidad es que ese conjunto de empresas que yo te mencioné, las principales, estatizaron deuda de lo que equivale al 20% de la deuda pública de aquel momento. Entonces, aquí, nos guste o no nos guste, hay que marcar con el dedo y tal vez, a quienes les corresponda, hacer un mea culpa por lo que no se hizo para investigar y para determinar la deuda legítima de la ilegítima. ¿Por qué? Porque el permanente problema que tiene la Argentina en estos 40 años, por lo cual vos
Ronnie, la gente que nos escucha y la que no nos escucha, estamos hartos es de pagar. Efectivamente, la imposición de impuestos y tarifas en la Argentina está en el rango medio de lo que es en el mundo. Pero lo que la gente dice es, yo pago y pago y pago, no importa qué pagás, pero tal cosa, tal otra y tal otra no funcionan o funcionan mal. ¿A dónde va? ¿A dónde va la recaudación? O sea, cuando la gente dice, ¿a dónde va mi plata? ¿A dónde va la plata de los impuestos? Va siempre a pagar la deuda. Este es el punto. Entonces, ahí viene la analogía que yo te decía, que si vos tenés un paciente que tiene un tumor y pretendés que se le pasen los dolores o que redima la patología con una aspirina, no va a funcionar y te estás mintiendo. Y le estás mintiendo y lo estás engañando. Esto en política y en la administración pública se llama defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que en tal caso, le corresponde a todos y cada uno de los funcionarios de estos 40 años, nos guste o no nos guste. Porque sistemáticamente se silenció décadas esto que pone en evidencia cómo se han comportado los grandes grupos empresarios y financieros. Nunca se hicieron cargo de la parte que les corresponde. Más bien, por el contrario, dicen que ellos son víctimas del sistema que asfixia, frasecita célebre, la iniciativa privada, limita, nuevamente comillas, las inversiones que hacen falta, y nuevamente comillas, todo esto para que la Argentina pueda salir de su decadencia. Esto lo decía Neustadt, Grondona. Hacemos la lista de lo que hemos escuchado en televisión, en radio y en los portales. Todos, toda la gente, vos, todos los compañeros, cualquier persona en este instante hace la lista de este discurso que se ha repetido. El endeudamiento actual viene de ese endeudamiento. Y si proyectamos ese porcentaje que yo te di, no te quiero abrumar en radio, pero, viste, algunas cifras hay que dar. Sí, claro. Ese casi 20% que significó del total de deuda pública de 1982-83, que estatizó deuda privada, proyectado a hoy son 220.000 millones de dólares. Entonces, cuando el país tiene que salir a pedir plata, después vamos a hacer un juicio sobre eso, un juicio de valor, pero cuando Macri sale a pedir, Macri, Duhovne, todo su equipo, no quiero ponerme violento, sale a pedir plata al Fondo Monetario en el segundo trimestre de 2018 y terminan dándole la plata que ya sabemos que le dan, ese dinero y otras veces que el país salió a pedir, nunca debimos salir a pedir, porque el dinero que se debe no porque la tenés vos ni la gastaste vos, sino porque la tenían y se la afanaron o la fugaron ya en la dictadura y lograron que se estatice la deuda esas empresas y esos empresarios que yo te mencioné. Y esto no es una información de tipo odio de clase o enojo. Esta es información pública. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, y en los 90, las principales empresas, o sea, cuando vino el mismo programa económico de la dictadura, pero de camisa y corbata, en los 90, las principales empresas que motorizaron la deuda privada y que impactó, por supuesto, en la deuda pública, ¿por qué? Porque había que proveerles divisas a esas empresas privadas. Para eso estaba el 1 a 1, para eso estaba la convertibilidad,
para garantizarle que se pudieran llevar dólares y además porque había libre disponibilidad y se permitía que los adelantos, como que vos sos un empleado y vas y le pedís a tu empleador un adelanto antes de fin de mes, ¿sí? O los créditos intraempresa, o el pago anticipado de regalías, o el pago anticipado de patentes. Esto cuando vos producís en este país sobre una patente de auto o de medicamentos o de alguna otra cosa de un país europeo o japonés o norteamericano, ¿no? Bueno, esa plata para proveerles de divisas se la llevaron. Ahora estamos en los 90. YPF, estamos hablando por supuesto, estaba en manos de los españoles, Telefónica, Telecom, Pérez Compán, Minera Lumbrera, Sebel, Fiat, Molinos Río de la Plata, Cargill, Siderar y sigue la lista. Si vos te fijas, si esto lo pones como una grabación, hay nombres que se repiten. Además, hay nombres que se repiten. Esta deuda que yo te estoy mencionando, la estatizaron los 3 presidentes del Banco Central de la dictadura. Un señor de apellido Ianella, un señor que conocemos más que bien, que sigue todavía hablando y dando clases, que se llama Domingo Cavallo, y un señor que llamó Julio González del Solar. La estatización definitiva, o sea, la transferencia al Estado de deudas privadas, se completó, escucha bien, Sí. julio del 85. Julio del 85. O sea, con el gobierno de Alfonsín. Esa deuda, entre el 84 y el 85, fue parcialmente auditada. Por eso están los nombres. Y los inspectores del Central mostraron cómo se habían generado deudas ficticias y operaciones financieras fraudulentas. ¿Qué pasó? Nada. Se presentó una causa, la con muchos, pero muchísimos elementos probatorios, recayó en la fiscalía del doctor Delgado, de Federico Delgado, que acaba de fallecer, que entregaron documentos donde todo esto estaba armado y probado, o sea, se articuló en texto, con instrumentos probatorios, cómo habían actuado los grandes grupos empresarios. En 1984, la deuda de estos grupos en el Banco Central, o sea, estatizada, era ya 23.000 palos verdes. Esa deuda hoy actualizada, perdón las cifras, ¿no? Pero es para tratar de entender por qué estamos pidiendo la escupidera todo el tiempo y escuchando explicaciones insensatas, explicaciones no reales, que dicen que el problema es lo que se gasta y no que el problema es la deuda y que ese es el gasto del Estado. Y entonces, ¿quién lo tiene que pagar? La deuda de 23.000 palos verdes, asumida por el Estado a 1984, esto está en la causa, Esto está en la causa, Fiscalía Federal número 6 del Juzgado en lo Criminal y Correccional. Nada que un juez no pueda retomar, nada que un ministro de Economía, un presidente o una presidenta no puedan impulsar para salir de este carnaval. 1984, amigos. Bueno, al día de hoy, esos 23.000 millones de dólares que te mencionaba son 156.100 millones de dólares. ¿Alguna vez nosotros dejamos de pagar? Varias. ¿Y qué se hizo? Se refinanció. ¿Y qué se hizo? Se pidió quita.
Entre el año 76 y el 83, un poco para concluir con esto que te quería decir y no amargarte el día, pero lo que pasa es que si seguimos mirando para el costado, vamos a seguir debatiendo, perdón, lo que voy a decir, si nos gusta el zapato de Fátima Flores. Claro. El tesoro, o sea, el Estado, la dictadura, pero el tesoro, entre el 76 y el 83, entregó avales al sector privado por 6.800 millones de dólares. Nunca se hicieron los estudios técnicos para ver si las empresas que pedían los avales al central tenían solvencia patrimonial. Y por eso el Estado se tuvo, o sea, nosotros, la tuya, con la tuya, nos tuvimos que hacer cargo y nos seguimos haciendo cargo. ¿Sabes lo que dijo en el simposio de la Asociación de Bancos Argentinos en agosto de 1990 el que era presidente del Banco Central? Un tal Roque Fernández. Sí. Bueno, que el Banco Central entre 1980 y 1990, estaba hablando en agosto del 90, había perdido 67.000 millones de dólares. Eso es lo que dijo él. Pero una comisión investigadora de la que participó, entre otros, en ese momento, el fiscal nacional de investigaciones administrativas, un tipazo, Ricardo Molinas, dijo que las pérdidas del Banco Central entre el 80 y el 90 habían sido de 105.000 millones de dólares. Vamos a tomar el punto medio, si te propongo este juego nada más. Vamos a decir que no eran lo que dijo Roque Fernández, que dijo 67, y que no era lo que llegó a la conclusión la comisión investigadora de la que participó, entre otros, Ricardo Molinas. Vamos a ponerle 70.000. Ponele 70.000. ¿Sabes cuántos son hoy 70.000 millones de dólares que perdió el Central por todas estas maniobras y fugas y avales falsos, etcétera? A hoy, ¿sabes cuánta plata es? Ajá. A valor de hoy, a hoy, tal cual, a hoy, al 4 de enero de 2024. Hoy no es 4, pero para ponerle una fecha concreta, sí. 246.000 palos verdes. No te quiero hacer toda la lista. Bueno, pero esa plata, esa es la nuestra. Esa que se perdió es la nuestra. Tal cual. Esa que se perdió es la nuestra. Y el gran problema, me guste o no me guste reconocerlo, es que lo que se negoció mal. Porque se dejaron abiertas las compuertas para los juicios que tenemos hoy. Mira, a fines de 2018, la deuda bruta en proporción al PBI de la Argentina era casi del 64%. Y creció casi un 200% con respecto a lo que había dejado Cristina en 2015. En 3 años, la deuda bruta en relación al PBI de la Argentina, insisto, creció del 2015 al 2018, que es el año clave, porque es el año del crédito con el fondo, y es el año por el cual se va a reunir mañana, es la razón por la cual se va a reunir mañana, en este caso, el presidente Milei con Kristalina Georgieva, después de todas las veces que se reunió Massa, y después de todas las veces que se reunió Alberto Fernández, y después de todas las veces que se reunió Guzmán, y podemos ir para atrás y hacer un flashback, y un memento, y volver para atrás, y todos los funcionarios que se sacaron fotos, argentinos, ¿no?, que se sacaron fotos con los funcionarios del fondo. Porque esto arranca de verdad en 2018, este último tramo, pero no arranca en 2018, arranca en el momento y del modo en el que yo te lo explicaba, no de ningún modo para hacerme el sabiondo de nada. Esto que te estoy diciendo lo tengo que tener anotado, no lo podría recordar, pero si seguimos haciendo el análisis, el diagnóstico, desde el lugar equivocado,
Vamos a seguir comprando el verso y votando luego en consecuencia a quienes no se hicieron cargo de investigar y de separar la paja del trigo y decir, esta deuda la debo y esto no lo debo y lo voy a pelear. De la Argentina, ya un poco para cerrar, porque yo entiendo que todo esto hay que masticarlo, si es que no lo puede llegar a tragar, de la Argentina, entre que asumió la gestión Macri y fin de 2018, ya cuando se entraba en la campaña electoral de 2019, se habían fugado, habían salido 124.000 millones de dólares. Y el endeudamiento, justamente la fuga tiene, ¿no? Como toda moneda, tiene dos caras. Si la plata se fugó, eso explica que el endeudamiento de la Argentina, ¿no? Vamos a llamarle de la Argentina, en moneda extranjera, creció un 56% entre enero o diciembre de 2015, si lo querés poner así, y diciembre 2018. La fuga de capitales, más el saldo de los por los servicios de la deuda y los intereses, son los tres principales ítems que ataban y atan el presupuesto nacional. Ahí hay una lista, el canje de deuda del 2005, Duhalde, Lavagna, Prat-Gay. Quiero recordar que Prat-Gay estuvo al frente del Banco Central y que siempre estuvo a favor del canje de deuda iniciado a fines de 2003 y que se negoció durante su mandato, y que con este canje eludió que se hiciera una auditoría parlamentaria de la deuda pública, y que la única auditoría de la deuda pública, la única comisión de investigación de la deuda, se forjó finalmente en 2014, cuando ya las papas quemaban, porque el juez Griesa, el famoso juez Griesa, ya estaba activo. Una de las cláusulas impresentables que firmó, avaló el gobierno en 2003 y que lo incluye a Lavagna, es que está la cláusula del acreedor más favorecido, por lo cual, si después del megacanje se ofrecían condiciones más ventajosas a cualquier acreedor, automáticamente todos los acreedores se consideraban libres de pedir un resarcimiento. Tengo abierto en este instante un segundito la computadora y quiero decirte que el problema que tenemos hoy como argentinos, porque no lo va a pagar ningún funcionario, lo pagamos todos los argentinos, ahora debemos 16.000 millones de dólares que falló otra jueza de Nueva York en contra, producto de la estatización del 51% de YPF. No. ¿Sabes por qué pueden esto? Porque esa puerta quedó abierta en 2002, 2003, 2005. Entonces, sí, ¿sabes qué, Sergio? Estamos hartos de pagar. Estamos hartos de ver que no se hace lo que se tendría que hacer con nuestros impuestos. Estamos hartos de la inflación. Todo lo que la gente te diga, estoy repitiendo el discurso público, ¿no? Todo lo que la gente te diga, ¿sabés qué? No es porque son anti o pro tal cosa, es porque tienen razón. Entonces, lo único y prioritario que tenemos que hacer es investigar la deuda. Reconocer la que hay que reconocer, desconocer la que hay que desconocer, y que este país, si tiene un tumor, para usar aquella imagen que usé al principio, no sea tratado con una aspirina. Impecable. Porque si no tiene remedio, man. Impecable, Darío. Se nos escurrió el tiempo, pero tenías pensado un cierre muy interesante de este contacto. Sí, en realidad el 1 de febrero, dentro de unas pocas semanas, cumpliría años nuevamente, y los cumplirá por siempre María Elena Walsh,
que escribió hace no sé cuántas décadas en el país de no me acuerdo. Me parece que si cerramos con eso, no solo alivianamos un poquito la cosa, sino que le pusimos un poquito de soda al vermú para que la gente lo pueda tragar. Dale. ¿Estás ahí? Estoy acá, lo escuchamos. Sí, sí, por favor. ¿Lo tenés para recitarlo? Qué buena pregunta. Ah, no, 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 está No, bien. no, pensé que íbamos a escuchar Ah, la voz perdón. de María Elena. Ah, No, perdón. dice, en el país de no me acuerdo doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más porque yo ya me olvidé, la. Una cosa una alegoría tan maravillosa de esta sociedad que no quiere y quiere reconocer lo que es y lo que debe. Tal vez lo que tengamos que hacer es salir de ese país de no me acuerdo, dejar de justificar a todos y todas, Qué lindo, porque qué si en lindo. 40 años seguimos garpando y seguimos debiendo, me parece que hay algo que tenemos que rebobinarlo. Por eso, pero nada, la canción era Sí. para terminarlo. No, Pero bueno, nada, la gente la puede buscar. sí, La gente la puede buscar. yo le chingué, yo le chingué. Te mando un abrazo grande, Darío, y te agradezco Abrazo, querido. muchísimo. Estamos en contacto pronto. Dale. Hasta pronto. Chau, 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 chau. Chau, Bueno, chau. Darío Bornstein, impecable el desarrollo que ha hecho para en un momento muy necesario. Es un análisis que nos vuelve a poner en la huella para analizar lo que realmente importa. ¿Por qué estamos hastiados, cansados de las clases políticas que no lo resuelven, que nos vuelven a endeudar? Que hay una clase parasitaria, empresaria, que está viviendo de esa famosa teta del Estado que a ese argentino le molesta tanto. Bueno, nosotros también, pero a veces hay que dirigir bien los misiles de esa bronca que uno tiene y tratar de entender bien dónde están los problemas y las causas de estos problemas que son crónicos en Argentina y que tienen que ver con la economía de lo macro a lo familiar, ¿sí? Y hay vasos comunicantes, es cuestión de sentarse y escuchar con atención. Por ejemplo, lo que nos ha planteado con toda claridad Darío Bornstein.